Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Comenzamos esta primera tutoría de la asignatura de Ética 2, haciendo la salvedad de que va a ser grabada y puesta a disposición de todas las personas que quieran verla. Este año voy a hacer una pequeña novedad, que es que no voy a subirla al Teams o al Microsoft Stream de la UNED, porque han cambiado la interfaz y ahora es muy problemático subir, bajar y demás. Entonces, voy a descargar el vídeo, lo digo a efectos de protección de datos y demás. Voy a descargar el vídeo y lo voy a subir a YouTube con un oculto. Entonces yo sacaré el enlace, oculto significa que no lo puede ver cualquiera que esté navegando por la página. Voy a subirlo oculto a mi canal de YouTube, voy a poner el enlace y os pasaré el enlace de la plataforma de YouTube. Lo siento por utilizar una plataforma externa, pero técnicamente cada vez estoy teniendo más problemas para poder dejar en Microsoft, y además Microsoft Stream no deja de ser una plataforma externa. No es que la UNED tenga acciones en Microsoft. Entonces lo digo para que sepáis bueno, que el vídeo se va a quedar a disposición de los estudiantes de la UNED y que debido a que luego estos enlaces aparecen en grupos de Telegram y en grupos de WhatsApp, en foros y demás, yo tengo un control moderado de la grabación. Entonces, esto lo único que significa es que lo sepáis. Y por otro, creo que en ningún caso debe significar que no se hable o que alguien se sienta cohibido, cohibida para decir lo que piensa o para compartir una idea o para plantear una duda o para hacer una cuestión. ¿Por qué grabo? Grabo por dos motivos. El primero, porque creo que es un servicio que presta la UNED, el de grabar las tutorías a todas las personas que por motivos laborales, geográficos, no pueden venir los lunes por la tarde, que también tienen derecho a participar y a que no siempre sea la tutoría del 2020, donde todavía llevamos todos mascarilla. Y por otro lado, porque de verdad creo que como la UNED es un espacio público y que todas las personas que están matriculadas en la UNED deben poder acceder a todos los recursos de la UNED, si hay alguien en Zaragoza que quiera ver las tutorías de Sevilla, pues que la técnica permite, pues ¿por qué vamos a ponerle nosotros obstáculos? Pues bien, dicho esto, a mí lo único que me queda decir es bienvenidas, bienvenidos a la asignatura de Ética 2, que lo primero que hay que decir es que no es estrictamente una continuación de Ética 1. ¿Eso qué significa? Significa que aquella persona que haya cursado Ética 1 y haya sacado matrícula de honor, que no piense que va a continuar aquí en la balsa de aceite y que todo, como yo ya he aprobado Ética 1, pues Ética 2 va sobrado. Y por otro lado, aquella persona que no haya cursado Ética 1 y que empieza ahora Ética 2, que no sienta que le falta algo. ¿Vale? Esto es una serie nueva. No es una temporada distinta de una serie empezada en septiembre. Esto es un spin-off, si se quiere, ni siquiera eso. Porque no vamos a hacer referencia a ningún contenido de Ética 1. Sin embargo, obviamente, quien haya cursado sobre todo Ética 1, la primera parte de Ética 1, que es la que se refiere, pues, qué significa la palabra ética, qué se diferencia de la moral, cuál es la diferencia entre la moral como estructura y la moral como contenido, esa persona ya tiene mucho camino andado. Por tanto, si estás aquí en Ética 2 directamente y no has cursado Ética 1, mi primer consejo ya desde ahora es que leas el capítulo número 1 del manual, La aventura de la moralidad. El manual que ahora vamos a presentar básico es La aventura de la moralidad, de Carlos Gómez y Javier Muguerza. Pues el mejor consejo que puedo darte de cara a la preparación de la asignatura es que leas el primer capítulo. El primer capítulo no forma parte estricto sensu del temario, porque es de Ética 1, pero te va a ayudar mucho a cuadrar ideas y demás de cara al enfrentamiento, como diría Ortega, de esta asignatura. Pues bien, dicho esto, y habiendo hecho esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer, ya podemos respirar hoy, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es presentar la asignatura, así que descansemos, porque esta asignatura es preciosa. Esta asignatura es muy bonita y quien vea las grabaciones o venga a las tutorías va a disfrutar muchísimo. Si estuvisteis en Ética 1 y disfrutasteis Ética 1, Ética 2 es mejor. Y si no habéis tenido Ética 1, mejor, porque esta asignatura la vais a disfrutar
vamos a hablar de las éticas aplicadas, vamos a hablar de las éticas de la virtud, vamos a hablar de ética y feminismo, vamos a hablar de ética y utopía, vamos a hablar de la diferencia entre lo justo, lo bueno y lo correcto. Esta asignatura es una pasada, esta asignatura es ética de la buena, ¿no? Entonces, como vamos a hacer todo eso hasta el mes de mayo, lo que vamos a hacer hoy es presentar la asignatura. ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué material necesitamos? ¿Cuál es el temario? ¿Y cómo nos van a evaluar? ¿Qué conocimientos previos necesito para aprobar esta asignatura? Ninguno. ¿Por qué? Porque como ya hemos indicado, Ética 2 no es una continuación de Ética 1, por lo cual no hay nada específico que se tenga que saber para poder enfrentar bien esta asignatura y sacar la máxima nota. Perdón. Voy a beber mucha agua, disculparme, pero es que los lunes son el dies horribilis de la semana porque yo tengo 20.000 horas de clase por la mañana y 20.000 horas de clase por la tarde, y claro. A base de caramelitos de menta, pastillas Juanola y agua, la garganta llega hasta donde llega. Y hay un momento en el que dice hasta aquí. Vale, pues... Conocimientos previos obligatorios, ninguno, pero obviamente aquella persona que haya cursado Ética 1, Historia de la Filosofía o asignaturas de las ramas de Humanidades, ciertamente va a tener una mayor familiaridad con los conceptos, con la manera de trabajar, con la metodología. No obstante, cualquier persona, venga de donde venga, tenga estudios previos, no los tenga, sea esta su primera asignatura del grado, no lo sea, haya estudiado física teórica o filología clásica, toda persona, venga de donde venga, puede adquirir en grado sumo las competencias específicas de esta asignatura. ¿Qué son estas competencias? Aquí tienen las generales, esto está cogido de la guía docente, aquí tiene la competencia general, que es el análisis y la comprensión de texto, y la específica, que básicamente es pues, el tema de de resolver dilemas éticos y demás. Equipo docente de la asignatura, aquí lo tienen, con su correspondiente correo electrónico, número de teléfono y demás. Saben ustedes que por el especial sistema que tiene la UNED, el equipo docente está en Madrid y son estas personas las que gobiernan la asignatura, si se quiere utilizar esa expresión, es decir, ellos establecen el temario, establecen hacen el examen, corrigen el examen y demás. Y los tutores lo que hacemos es un apoyo, digamos, local en dos direcciones. Primera dirección, ayudarles a ustedes a estudiar la asignatura, dándoles tips, materiales, explicando algunas cuestiones, ofreciendo recursos. Y por otro lado, lo que hacemos es poner, plantear y corregir la PEC. Lo cual, pues ya saben la estructura de la UNED. A todo esto, Julio, yo no me he presentado. Yo me llamo Valentín Navarro, soy el tutor del grado en Filosofía en la Centro Asociado de Sevilla, y soy él porque no hay ninguno más. Ojalá se matricularan un montón de estudiantes y hiciera falta más de uno y yo tuviera alguien con quien coordinarme. Me da mucha envidia a mis compañeros de Derecho, de Infantil, que son 20.000. Aquí tutorizo las asignaturas de Ética 1 y 2, Teoría del Conocimiento 1 y 2 e Historia de la Filosofía Antigua 1 y 2. Soy licenciado en Filosofía y soy graduado y doctor en Derecho, ¿no? La Universidad de Bolonia, en Italia. Y nada, aquí estoy a la completa disposición de todo el mundo. Creo que presentarme así es como un poco ficción para la tele, para la grabación de YouTube, porque aquí ya nos conocemos todos y aquí estoy para lo que haga falta. Luego aparecerá mi correo electrónico en algún momento. Bueno, pues aquí tienen el equipo docente, pueden interactuar con ellos en su correo electrónico y también pueden ustedes interactuar con ellos a través del foro general de dudas, los foros de estudiantes y demás. Vamos al lío. Aquí tienen los contenidos. Esto sí que nos vamos a detener un poco más. El primer tema es racionalidad, fundamentación y aplicación de la ética, sin que sean una continuación, como hemos dicho. Sí que Ética 2 lo cojo un poco donde lo dejó Ética 1. Si os acordáis, las personas que lo han cursado, Ética 1 termina con aquel tema fascinante, apasionante, vibrante de ética y religión, que en el fondo, en realidad, esa juxtaposición ocultaba el verdadero problema de ese tema, que era cómo fundamentar la ética en un mundo
postcristiano, donde el relato religioso ya no es unívoco ni dominante. Y por tanto, ¿cómo hablar de ética tras la muerte de Dios? Pues bien, como ese era el problema de la fundamentación, Ética 2 lo coge ahí. Es decir, ¿cómo podemos hoy justificar la proposición debe ser bueno? ¿Y por qué hay que ser bueno y no ser malo? ¿O todas las éticas implican bondad y tal? Esto es un tema que vamos a hablar aquí mucho este curso, porque normalmente fuera de este aula, en el lenguaje usual o coloquial o vulgar, como lo queráis llamar, ético es sinónimo de bueno, pero no necesariamente. Veremos cuando hablemos de Nietzsche y de otras éticas de la fuerza, del poder, que cabe crear una ética del ser un tío muy malo. Porque actuar éticamente no significa necesariamente actuar con bondad. Esto es una cuestión que vamos a ver sobre todo en el tema 2, que tenéis ahí, que se llama lo justo y lo bueno. ¿Es lo mismo lo justo que lo bueno? Ya veremos que no. Esto, por ejemplo, los juristas están hartos de repetírselo a los filósofos morales, que una cosa es ser justo y otra cosa es ser bueno. Y que a veces, para ser bueno, hay que ser profundamente injusto. Porque lo justo es darle a cada uno lo que se merece. A quien se merece pan, pan, y a quien se merece un guantazo, un guantazo. Pero ¿puede una persona buena ir dando guantazos por la vida? Veremos que esta es una de las grandes cuestiones que aparecen en la República de Platón. En la República Platónica hay todo un diálogo muy bonito entre Sócrates y creo que es Glaucón, que es el hermano de Platón, en el cual Sócrates le pregunta a Glaucón qué es la justicia. Y Glaucón dice aquella definición famosa del poeta Simónides, que luego aparece en el digesto de la constant et perpetua voluntas ius sum cuique tribuere, que es el darle a cada uno lo suyo, el famoso, ¿no? Esto lo dice Ulpiano en el digesto: Justitia es constant et perpetua voluntas ius sum cuique tribuere, ¿no? La constante y perpetua voluntad de darle a cada uno su derecho. Esto era de Simónides y se puede decir vulgarmente que justicia es darle a cada uno lo suyo, a lo que merece. Entonces Sócrates le pregunta a Glaucón, entonces Glaucón, ser justo es esto, darle un premio a quien lo ha merecido y castigo a quien se merece castigo. Dice Glaucón, por supuesto. Dice, entonces el hombre justo en ocasiones deberá realizar actos de maldad. Y ya Glaucón le peta la cabeza y dice, no, Sócrates, no era eso lo que yo quería decir. Pero en el fondo sí. En el fondo sí, los juristas lo tienen claro. El jurista que actúa erróneamente, o sea, la persona justa actúa correctamente cuando da mal por mal. Y por eso no hay nada más estúpido, a mi juicio, esto siempre se le dice a los clientes, que llorarle al juez. El juez no está para ser compasivo ni misericordioso, el juez está para aplicar una norma. Entonces tú puedes llorarle todo lo que quieras, pero al final si la norma dice que son 15 años de cárcel, son 15 años de cárcel, llore o no llore. Esto también pasa o sea, no hay nada más lacrimógeno que una revisión de exámenes. Yo que soy profesor en la universidad presencial también, cuando tú tienes que revisar los exámenes, viene allí no sé, la corte de plañideras, allí a explicarte por qué, pese a que han estudiado mucho y se han esforzado denodadamente con los apuntes, no han superado el 3 y te lloran. Yo no sé cuántas familiares se pueden morir en un semestre. El día antes del examen, no pude estudiar, no me vino bien, estoy pasando por momentos de mucha dificultad. Mira, el tipo te dice que si usted tiene que aprobar 12 y si no tiene 12, pues no. Yo me hago cargo de la situación, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo injusto? Lo injusto sería que uno tuviera un 9 porque se ha hartado de estudiar y otro tuviera un 9 porque se le murió el perro y lo ha pasado muy mal las últimas 2 semanas. Cuando hablemos de la virtud, en el tema 3 afrontaremos una de las corrientes éticas más importantes del siglo XX y XXI, que son las llamadas éticas de la virtud, que producen o traerán a nuestro tema o a nuestra tutoría el retorno a Aristóteles, y volveremos a hablar otra vez de las éticas aristotélicas de corte teleológico. En las éticas aplicadas hablaremos de ese movimiento que aparece en la década de los años 60 del pasado siglo XX,
y cuyo fruto más palpable es la famosa deontología profesional, que antes era de 3 profesiones y ahora tiene deontología profesional hasta los que desbloquean iPad. Todas las profesiones tienen su código deontológico. En el tema 5, ética y feminismo, no tengo que decir lo que vamos a hablar porque el propio término lo dice. En la ética y la utopía hablaremos de cómo... O sea, la pregunta de la ética y la utopía a mí me parece una de las preguntas más fascinantes de este temario, que es no solo si se puede ser feliz individualmente, que ya es una cuestión que daría de qué hablar, es decir, si la felicidad individual es una posibilidad real, es algo posible de alcanzar, es decir, si se puede llegar a ser feliz, que era algo, por ejemplo, en lo que la filosofía clásica no tiene ninguna duda. Sí, y además ves rápido porque se te acaba el tiempo. Hay todas unas corrientes de la filosofía helenística que son manuales para alcanzar la felicidad ya aquí y ahora. La pregunta por la utopía en realidad no es esta pregunta, es la pregunta de si se puede ser feliz, no individualmente, sino colectivamente, como sociedad. No solo que existan individuos felices en las sociedades, sino que existan sociedades que sean felices. Y luego tenemos ética pública, derechos humanos y cosmopolitismo, que es, vamos a ver un poco de qué papel juega la ética en la sociedad actual, que es una sociedad pues democrática, pluralista, cosmopolita, de un mundo globalizado, interconectado, etcétera. Que pues vamos a responder, a presentar, más que responder, cuáles son los retos de la ética, ¿no?, en la sociedad actual. Por tanto, un temario, no sé, a lo mejor yo soy muy friki, a mí me parece apasionante, me parece chulísimo, creo que es de gran interés y que se complementa con las lecturas obligatorias que tenemos que hacer y que van a ser un poco el tándem perfecto, como ahora diremos. ¿Cómo nos van a evaluar? Pues lo primero, o lo más importante, tienen ustedes este examen de desarrollo con 2 preguntas, 120 minutos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Si tengo 120 minutos y 2 preguntas, para hacerlo bien tendré que dedicarle 60 minutos a cada una, no se nos permite ningún material, porras. Los conocimientos del alumno, y tienen ustedes aquí la forma del examen. Esto no os preocupéis porque os lo voy a dejar todo en el foro de la tutoría. En el foro de tutoría esta presentación va colgada con todas sus diapositivas. PEC. Aquí tienen ustedes la PEC. La PEC va a ser un comentario de texto que vamos a sacar de El malestar de la cultura. No os preocupéis porque yo esta semana ya os voy a colgar en el foro, no la PEC, sino unas pautas para realizar un comentario de texto. Pero si alguien no sabe cómo se hace un comentario de texto filosófico, no se tiene que preocupar primero porque lo vamos a hacer aquí en directo en las tutorías y después porque van a tener un material con una serie de pautas, una serie de instrucciones, sabiendo que los comentarios de texto filosóficos son como los gazpachos. El gazpacho en Andalucía es una bebida, bueno, una bebida, ya estamos en un tema polémico. ¿Es bebida, es sopa, es primer plato? Bueno, es una comida, un elemento gastronómico, que se caracteriza porque en cada calle de cada pueblo lo hacen de un sitio distinto. Cada casa tiene su receta del gazpacho. Y además de eso, todos creen que la suya es la original y la correcta. De tal modo que son los de al lado los que lo hacen mal. Pues los comentarios de texto son un poco así. ¿Cuál es el comentario de texto correcto? El que a ti te sirva. El que a ti te sirva para exponer tus conocimientos, para enfrentar el texto, para ponerlo en relación con lo que sabes, para ponerlo en relación con el pensamiento del autor o autora del que se trate. ¿Qué doy yo? Pautas. Es decir, lo que nunca debe faltar en un comentario de texto. ¿Tengo que ceñirme a eso 100%? No. ¿Puedo actuar con libertad? Todas las que uno quiera. Lo mío es como si yo te digo, todos los gazpachos del mundo por regla general llevarán tomate. Ahora bien, le echo zanahoria, pimiento, pan, no pan, eso ya va de tu cuenta. Pero que no se te olvide el tomate. Pues las pautas es algo así, ¿no? Como esto es lo que nunca debe faltar. ¿Puedes añadir cosas? Por supuesto. ¿Puedes cambiar el orden? Solo faltaría. ¿Puedo no hacer nada y hacer lo que yo quiera, Valentín, porque esto me parece más interesante? Perfecto. Aprovecho este apartado de la PEC para decir varias cosas. La primera, antes de una fecha que se pondrá en el foro, pero será en torno al 15 de marzo, yo sí que pediría a aquellas personas que estén interesadas en hacer la PEC que me lo comuniquen.
Segunda cosa, Valentín, antes de subir la PEC, ¿puedo mandarte un comentario de texto cómo la estoy elaborando para que tú me digas si está bien o mal? Sí. ¿Cuántas veces? Todas las que tú quieras. ¿Puedo mandarte 7 correos a la semana? Me puedes mandar 7 correos a la semana. ¿Puedo mandarte el comentario por parte? Primero la introducción. Puedes mandarme el comentario por parte. Valentín, mira, yo no voy a hacer la PEC. No voy a hacer la PEC, no me da tiempo, pero sí que voy a ir haciendo comentarios de texto. ¿Te los puedo mandar de todos modos? Me los puedes mandar de todos modos. ¿Cuántos correos es el tope que puedo mandarte, Valentín? Ninguno. Puedes mandarme todos los correos que quieras, no hay problema. 20.000. ¿Puedo preguntarte dudas por correo? Puedes preguntarme dudas por correo. ¿Puedo mandarte reflexiones filosóficas que tengo mientras estoy haciendo pilates? Puedes mandarme reflexiones filosóficas que tengas mientras estoy haciendo pilates. En ese caso, específicame en el correo si solo me la estás contando o quieres que te dé feedback, porque a lo mejor solo quieres desahogarte. Eso también me parece bien. Vale. Yo estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para que me escribáis todo lo que queráis, para que ojalá vinierais aquí y estuviera esto petado de gente que no se cupiera. Para que me mandéis quejas, adhesiones, disidencias, dudas, cuestiones. Mi trabajo es que nadie se sienta sola o solo estudiando esta asignatura. Por tanto, todo lo que necesites, todas las veces que necesites en ámbito académico, ¿vale? Que nadie me escriba, mira, Valentín, me estoy mudando, ¿te puede venir a cargar? No, ¿vale? Pero, Valentín, he encontrado este libro. Está bien que lo leo. Mira, Valentín, en el manual se cita este texto. ¿Lo leo? ¿Tú crees que me viene bien? ¿Que me puedes...? Perfecto. Recomendaciones de lectura también haremos aquí. Aquí tendremos un pequeño apartado llamado las lecturas de tren, en el cual yo iré aconsejando una serie de libros que no son obligatorios, nadie os va a preguntar por ello, pero ayudan a ampliar conocimiento, dan contexto. Yo las llamo lecturas de tren, siempre cuento la misma anécdota, me repito más que el ajo, perdonadme, la consecuencia inevitable de hacerse viejo, que pues es curioso, ¿vale? Porque siempre la gente que se repite dice, no, es cosa de hacerse viejo. Pero es una tontería, porque mientras más viejo eres, más cosas tendrías que contar. Lo normal es que se repita la gente de 10 años, porque ha vivido sota, caballo y rey. ¿No? Pero es verdad que cuando eres viejo te anquilosan ciertas cosas en la vida. La cosa es que yo las llamo lecturas de tren porque cuando yo soy de un pueblo de Utrera y tenía que estudiar, y estudiaba en Sevilla, entonces cogía el tren por la mañana y por la tarde. Son 25 minutos perdidos. Yo nunca he sido muy amante de los móviles ni de la tecnología, siempre no me gusta tampoco las redes sociales. Entonces lo que hacía era leer esos 20 minutos. ¿Qué leía? Libros que tuvieran que ver ligeramente con lo que estaba estudiando y que me ayudaran a profundizar. Por ejemplo, pues si estaba estudiando, yo qué sé, a Séneca, pues aunque no fuera obligatorio leerse las cartas y los diálogos y las tragedias, yo iba a la biblioteca de la facultad, lo sacaba y lo iba leyendo tren arriba, tren abajo. Y eso me dio me ayudó mucho, me ayudó muchísimo. Lo hice sobre todo con la carrera de Derecho y el resultado fue muy bueno. Entonces, yo traeré libros, sí, que puedan ayudaros a entrar un poquito más en profundidad en los temas. Por ejemplo, cuando hablemos de las éticas de la virtud, os traeré Tras la virtud de Alasdair MacIntyre. Y simplemente se pueden ir haciendo listas de lecturas pendientes, que a la gente que estudia filosofía esto nos encanta, nosotros somos muy bibliófilos. Y los veranos o los ratos libres, pues uno lee estos libros. Siempre traeré libros que sean asequibles. No voy a traer, no sé, libros muy densos que nos desanimen, ¿vale? Porque todas las carreras son graduales. Yo siempre tengo dos lemas. El primero es que no hay que tener miedo a las fuentes. Nadie de aquí es tan tonto que no pueda leer a Platón. Es más, todos deberíamos estar leyendo ya a Platón como si no hubiera un mañana. Ya deberíamos de tener leído la mitad de los diálogos, ¿vale? Para en junio tener leído todo. No hay que tenerle miedo a las fuentes. Es preferible la fuente al manual. Pero, también lo digo, el acercamiento a estas fuentes puede ser gradual para no atragantarnos. ¿Tengo que leer a Platón? Sí, pero quizás no empieces por la República o por el Fedón. Empieza por la Apología. ¿Por qué? Porque así te vas acercando a Platón gradualmente, ¿no? Esto lo recomienda Tomás de Aquino. Si os interesa, Tomás de Aquino tiene una carta interesantísima sobre el estudio. Si pones en Google consejos de Tomás de Aquino a un estudiante, te sale la carta. Y él, uno de los consejos que da es que hay que acercarse al océano a través o al río principal a través de los afluentes. Entonces, esto sí que es correcto.
voy a empezar a leer a Nietzsche, tengo que empezar por el Zaratustra, a lo mejor no. Lo cual no significa que uno si se quiere tirar a la piscina se tire, pero tienes que saber que si no has nadado nunca, empezar a tirarte en mar picado a lo mejor no es la mejor idea. Que si sobrevive, esta es la parte buena, si sobrevive vas a sobrevivir a tope y va a ir todo como súper bien, pero a lo mejor no es la idea correcta. Esas serán las lecturas de 3. Libros que nos vayan acercando al temario, que amplíen conocimiento y den contexto a lo que estamos estudiando y que a la vez nos ayuden a ir por otros caminos, pero siempre dentro de lo que podemos soportar, que no salgamos huyendo, porque los libros de filosofía no son libros fáciles. La gente cree que aquí lo que hacemos en filosofía es... A mí me dije, literalmente, cuando yo dije que estaba estudiando filosofía, yo fui un valiente, yo me tiré a esta carrera con 18 años. La gente me decía que yo iba a la facultad de Sevilla a fumar porros y hablar. Que yo siempre me pregunté en qué departamento daban los porros. Quiero decir, aquí, ¿no? Dice el uniforme de, ¿no? La chilaba y esto es donde lo regalan, ¿no? No, la filosofía es una disciplina tan académica, cuadriculada, dura y exigente como el derecho, o la química, o la matemática. Hace falta estudiar mucho, hace falta coger apunte, hace falta una disciplina personal fuerte y hay que leer una barbaridad. Así que si la ventaja, si os gusta leer, estáis en el lugar correcto. Bien, dicho esto, ¿cuál es la bibliografía básica de la asignatura? La tienen aquí. Libro básico, manual del que vamos a sacar el temario, El malestar de la cultura. De hecho, los títulos del tema, perdón, La aventura de la moralidad, ¿vale? El que está abajo. Este es el manual básico. Los títulos de los temas son los títulos de los capítulos de este libro de la segunda parte. Lo que vamos a explicar aquí, o lo que vamos a hacer aquí, son resúmenes de este libro, que en ningún caso lo sustituyen. Lo que hacemos aquí complementa el manual, no es alternativo a. Y después tienen ustedes 2 lecturas obligatorias, la primera de Sigmund Freud, El malestar en la cultura, libro buenísimo, es la edición de Alianza Editorial. Voy a aprovechar esto para hablar del tema de las ediciones en las obras clásicas. Miren, la mayoría de la filosofía que vamos a estudiar aquí se ha hecho en 2 idiomas, que es griego y alemán. Son los 2 idiomas más puñeteros para traducir al castellano. Eso significa que no vale cualquier traducción. ¿Puedo comprar obras de Freud en un tenderete de Casa del Libro de ediciones Melopea? Claro que sí. ¿Quién lo ha traducido? No lo sé, no lo conoce nadie. Que a lo mejor lo ha hecho con Google, el traductor de Google. No nos interesa. ¿Por qué? Porque el alemán y el griego, con el inglés menos porque es una lengua más simple, pero también valdría. Requieren que la persona que traduce tenga 2 características. Por un lado, que conozca muy bien la lengua original y la lengua de traducción, y por otro lado, que conozca muy bien el pensamiento del autor o autora que está traduciendo. Porque no hay nada menos fiel al pensamiento de alguien que una traducción literal. Las traducciones nunca son literales, pues traducir literalmente es una mierda. Tú tienes que traducir la idea y exponerla claramente, y para eso tienes que conocer muy bien el pensamiento de la persona a la que estás traduciendo. Por eso, si el equipo docente recomienda la edición de Alianza Editorial, yo recomiendo que se hagan con esta edición, que por otro lado es súper barata. No sé si llega a 12 euros. Luego 12 textos fundamentales sobre ética del siglo XX, también de Alianza Editorial. Yo les recomiendo empezar por El malestar en la cultura y luego pasar a 12 textos. El libro El malestar de la cultura, la versión de Alianza Editorial trae El malestar de la cultura y otros estudios. Pueden leerlo entero o pueden leer solo El malestar de la cultura. Y luego en 12 textos fundamentales de ética, este libro no es para leer de principio a fin. Este libro es para leer, este libro lo que es un compendio, es un collage de textos. Yo les recomiendo que empiecen por aquellas personas, autores y autoras, con las que más identificados se sientan, que van a encontrar textos del propio Muguerza, de Freud, de Aristóteles, de McIntyre, de
Iba a decir uno que era el que me interesaba y se me ha olvidado según iba hablando. Creo que está Nietzsche. ¿Tú tienes ahí el 12 textos fundamentales? ¿Me lo ves un momento, Julio? Sartre, sí, está bien. Gracias, Julio, leer la mente. Sartre, ¿no? Por decir alguno, es que yo he tenido la mala suerte de que hoy he salido corriendo de casa y esta mañana y no lo he... Vale, por ejemplo, tienen ustedes aquí de George Moore, de Wittgenstein, de Max Scheler, de Paul Sartre, de Ernst Bloch, de Habermas, de Rawls, que es un filósofo importantísimo. Rawls tiene un texto que es uno de los textos fundacionales del siglo XX, que es la teoría de la justicia, que es importantísimo dentro de la filosofía. Del derecho, de Charles Taylor, que es un autor importante, también muy sugerente, Paul Ricoeur, Foucault, Aranguren y Muguerza. Muchas gracias, Julio. O sea, ¿qué les recomiendo? Esos libros no están pensados para... O ese libro no está pensado... Esto no lo digo yo, esto lo dice la introducción. No está pensado para ser leído, empieza por el texto 1 y termina en el texto 12. No, sino, por ejemplo, buscas información en internet de Charles Taylor, que es un autor muy sugerente. Uy, pues me gusta lo que dice este hombre, veo una conferencia de él en YouTube, me interesa. Voy a empezar por ahí. O me suena Sartre. ¿Qué dice Sartre de ética? Empiezo por ahí. ¿Vale? Y poco a poco, la idea es que los vayamos leyendo todos, pero ahí os podéis dejar llevar más por la apetencia. Luego otra técnica es empezar por los autores a los que odias y luego dejar para el final los que te agradan. Y a lo mejor, Valentín, con Dime, respecto Paula. al temario, podría Sí, tener a lo mejor algún sentido seguir algún orden concreto. el orden del temario no es el orden en el que están los textos ahí, pero sí Claro, veréis claro, lo que imagino, pero digo, a lo mejor hay alguna sí. correlación. Veréis que, por ejemplo, cuando hablemos de lo justo y lo bueno y entremos en las éticas materiales o las éticas valorativas, que son aquellas éticas que están basadas en la existencia de valores, a veces objetivos, a veces no, el texto de Max Scheler es fundamental ahí. Y viceversa. Entonces, ¿qué haría yo que soy un friki y que os aconsejo hacer como buenos frikis? Yo lo que haría si fuera estudiante es que abriría el índice y metería el nombre de todas las personas que salen ahí en Google. E iría viendo más o menos, con entrada básica, voy a mencionar a la bicha con Wikipedia, iría viendo más o menos en qué corriente ética se ascribe cada uno. Y a partir de ahí iría vinculándolos a espacios del temario. Aquí yo lo tengo hecho. Quiero que lo hagáis vosotros. Yo lo tengo hecho porque cuando vayamos avanzando os diré, si este autor aparece en el libro, este autor aparece ahí, acercaros. Por ejemplo, los dos textos últimos, la controversia entre Aranguren y sobre todo el texto de Muguerza tiene que ver con la filosofía del derecho, porque Muguerza habla de si hay una obligación moral de obediencia a la ley, que es un tema que yo también he tratado alguna vez. eh, sobre si hay o no una obligación moral de obedecer a la ley, que, por ejemplo, esto a los juristas en algún punto les ha interesado más, en otros menos, y que es un tema que está súper bien tratado en el Critón de Platón. En el segundo diálogo de Platón, el Critón, todo el diálogo es un debate sobre si existe o no esta obligación moral de obedecer una ley que te perjudica y con la que tú tampoco estás muy conforme. Y es un tema que está también muy bien tratado, aunque sea muy frívolo decirlo, en El prisionero de Azkaban, de J.K. Rowling, de Harry Potter. ¿Vale? En realidad, Sirius Black y Sócrates son vidas paralelas. Frente al mismo hecho, reaccionan de dos maneras distintas, con una justificación que parte de la misma idea y que se diversifican dos caminos distintos. Por si alguien quiere... Aquí, como veis, hablamos de todo, de filosofía, de Harry Potter, en fin, la vida. ¿Dónde encontráis toda la información que os he dado? Aquí, ¿de acuerdo? En este enlace que vais a tener a vuestra disposición y que, por otro lado, en la guía de la asignatura, que yo recomiendo leer desde ya de cabo a rabo. Estamos terminando porque hemos dicho que no vamos a hacer nada más que presentar. Hacer nada suena muy mal. ¿Cuál va a ser la metodología de la tutoría? Pues ya lo sabéis. Vamos a ir siguiendo una cronología de temas. Básicamente, cada tutoría veremos un capítulo del libro con algunas excepciones en las que capítulos de libros como Ética y Utopía los dividiremos en dos por su extensión. Y lo que vamos a hacer aquí es, partiendo de la lectura de esos capítulos,
Veremos texto, yo os traeré un pequeño resumen, haremos una breve explicación de los puntos que puedan ser más oscuros, abriremos debate, es decir, lo que venimos haciendo normalmente en la tutoría de estas asignaturas. Con la particularidad, repito, de que estamos grabando, lo que no debe llevar a nadie a no hablar o a no mostrar su imagen o lo que sea, porque tampoco eso es una mano. Y nadie lo va a ver fuera del círculo de las personas que conformamos la tutoría y a aquellas personas a quienes vosotros se lo queráis pasar. ¿Vale? Porque el enlace siempre está en la gente del grupo de Sevilla. Si el enlace sale y me escribe a mí uno de Galicia, es porque alguien de Sevilla, o sea, que me parece muy bien, que no lo estoy criticando, pero que sepáis que yo el control que tengo del enlace es mínimo. Bien, vamos a terminar la tutoría de hoy y me gustaría terminarla con una pequeña reflexión que nos pueda servir para enfilar o enfocar el trabajo que vamos a hacer durante las próximas semanas o meses. Ética 1 y 2, pues son seguramente las asignaturas más útiles y prácticas que vamos a encontrar en el grado en filosofía. ¿Por qué? Porque aquí tratamos de responder a la pregunta de cómo usar la propia libertad, cómo debo conducirme en el mundo, qué debo hacer, cómo construirme, qué me es dado esperar. Piensa lo siguiente. Siempre que tú piensas en ti misma, en ti mismo, siempre que te autopercibes, te concibes, tienes que concebirte como estando presente en un lugar concreto. Incluso si yo te dijera dibújate, te dibujarías en un lugar, aunque ese lugar fuera un espacio en blanco. Siempre estás en un lugar concreto. Esto es lo primero que habría que investigar. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Porque solo quien tiene claro el punto de partida puede diseñar con seguridad dónde quiere ir, qué quiere construir. Pero eso no es todo. Nosotros, los seres humanos, tenemos una puñetería y es que somos seres dinámicos. Siempre que nos concebimos, nunca nos concebimos como un ser, sino como un siendo. De hecho, es muy feo y muy anti todo decir yo soy tal, no, yo estoy siendo así, de esta manera, porque estoy en un continuo movimiento, soy dinámico, soy un ir de un sitio a otro. Esto lo expresaban los clásicos diciendo siempre que sumus in via, que siempre estamos en camino. Nadie está quieto, nunca. Siempre vamos de un ser a un deber ser. Este deber ser o nos lo imponen los demás o nos lo imponemos nosotros. Y esta es la historia común de todos los seres humanos. La historia común de toda la humanidad, si os fijáis, hay una historia arquetípica que se repite en novelas, en películas, en series, que es el viaje. Bien, el viaje físico de la comarca a Mordor, de Troya a Ítaca, o el viaje espiritual, la persona que se autodescubre, que conoce quién es, que mejora en su vida. El deber ser, que es el punto a alcanzar, lo marca el ideal. Todos y todas tenemos un ideal. Es algo que nunca nos abandona por muchos años que cumplamos. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido del trato con las personas mayores, yo he estado muchos años siendo voluntario en una asociación que trabajaba con personas de residencias, es que siempre tienen un proyecto. Una persona de 90 años dice, no, a mí es que me gustaría cambiar esto de mí, me gustaría ser de esta manera, porque el ser humano no puede evitar planificar su futuro. Siempre, como diría Ortega, futuriza, siempre está en el mañana, nunca se siente cómodo en el hoy. Esto lo dice muy bien Nietzsche, dice, yo pertenezco al hoy y al ayer, pero hay en mí algo que es de mañana y de pasado mañana y del futuro. Eso nunca nos abandona. Somos devenir, somos un yendo del punto A al punto B, por eso la metáfora del camino. Vamos siempre de lo que somos a lo que deberíamos ser, que lo marca el ideal, pero este camino no es recto, no está libre de obstáculos. Es necesario planificar y eso requiere saber dónde se está, saber dónde se quiere ir, cómo se puede llegar. Y eso requiere un gran conocimiento de nosotros mismos. ¿Dónde tenéis un ejemplo de este viaje arquetípico que además tiene mucho que ver con la ética? En la película de Pinocho. En la película de Pinocho de Disney, que seguro que la habéis visto, esta es una historia que atrapa desde el principio, aunque nada en ella es real o lógico. Sabemos antes de empezar a verla que vamos a ver algo que no tiene sentido, que es absurdo. Las marionetas no hablan, no andan,
no tienen sus propias aventuras. Sin embargo, quedamos atrapados por la historia, por el color, por la música, pero sobre todo quedamos atrapados porque es un viaje arquetípico. Esa historia nos dice algo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no es una historia sobre algo que le pasa a alguien ajeno a nosotros. En realidad es una historia sobre nosotros. Pinocho es una marioneta cuyo objetivo es ser un niño de verdad. ¿Os acordáis, no? Pinocho es una marioneta y quiere ser un niño de verdad, de carne y hueso. Las imágenes que tenéis en pantalla, la marioneta y el niño, que son a las que la película alude, no son aleatorias y pueden ser interpretadas desde el punto de vista de la ética. La marioneta, ¿qué es lo que caracteriza a la marioneta? Que no tiene vida propia, que no tiene autonomía. La marioneta es la imagen perfecta de la heteronomía, del que se mueve siempre por otro, el que siempre es movido por otro, el que siempre interpreta una historia ajena. Ortega lo llamaría la vida inauténtica. Es la persona agazapada en su minoría de edad que describe Kant. El que prefiere que sean otros, el que tire de los hilos, el que está atado en la caverna. Pero también el que está absorbido por el fanatismo religioso, por el fanatismo político, el que acepta críticamente las consignas de un partido, de un clan, de un grupo, es el que siempre se mueve al son que dicta el otro. Es también la persona incapaz de autoafirmación, que no puede sostenerse a sí mismo. Si tú a la marioneta dejas de sostenerla, se cae, no puede estar en pie, no puede sostener su propio peso. Es, por tanto, incapaz de autonomía. Es lógico pensar, por tanto, que quien está en esa situación quiera cambiar, quiera salir de ella, quiera mejorar. Aparece entonces el objetivo, el ideal, el niño de verdad, que representa la plena autonomía. La figura del niño tampoco es aleatoria. ¿Por qué? Porque el niño representa la apertura absoluta de las posibilidades. Un niño, una niña puede ser cualquier cosa. ¿Qué quiere ser de mayor? Pues desde matemático, astronauta, física, ingeniera, lo que quiera. El niño es, o la niña es aquella que puede hacerse a sí mismo plenamente, que no está constreñido por nada. Pinocho no quiere ser un ser humano. Pinocho no quiere ser una persona. Pinocho quiere ser un niño, el que tiene mayor cantidad de posibilidades abiertas ante sí. Pensad que la última imagen que Nietzsche utiliza en el Zaratustra es el niño. El camello, el león, el niño. El niño de verdad representa la autonomía en contra de la heteronomía de la marioneta y la posibilidad de autoconstruirse. En gran parte, esta es nuestra propia historia, la historia de cada uno de nosotras y nosotros que hemos pasado de vivir al son que dicta otro y que queremos ser autónomos, como diría Kant, legisladores de nosotros mismos, autosuficientes, sin depender de la autoridad de otros. Para cumplir y llegar a este ideal, Pinocho tiene que pasar por varias pruebas y seguir adelante. Para seguir adelante tiene varias consignas que aparecen en figuras arquetípicas de la película. La primera, el consejo de no mentir. Pinocho se miente, le crece la nariz, y la voz de la conciencia. Primero, no mentir. Pinocho tiene que decir la verdad o le crece la nariz. Para cumplir nuestro ideal, para ser quien quiere ser, quien puede ser, para llegar a ser autónomo, la primera norma es no mentirse a uno mismo. Porque si yo empiezo engañándome, si yo no soy sincero conmigo mismo, conmigo misma, voy al abismo. Solo quien se conoce cómo es puede construirse. La moral y la sinceridad van de la mano. Y luego la conciencia, que es un problema ético, es un problema psicológico, es un problema filosófico, es esa voz que es nuestra pero que no es nuestra, que nos habla con el timbre de nuestra voz pero que no somos nosotros y que nos desdoblamos. ¿Os acordáis que Sócrates dijo que lo diferenciaba de las demás personas era que él siempre obedecía lo que decía esta voz, nunca peleaba con ella? El camino hacia el ideal, el ser un niño de verdad, ya lo hemos visto, no es recto. También esto aparece en la película, bajo la imagen de la isla en la que Pinocho es llevado y en la que en principio uno puede dar rienda suelta a todos sus placeres. En la película aparecen 3 placeres que anulan a la persona, que son el alcohol, el tabaco y el juego. Te absorben, te quitan la autonomía, pierden los hilos para que los hilos sean otros, los sustituyes. Son 3 drogas muy duras que destrozan personas, destrozan familias porque hacen que solo puedas pensar en ellas y refuerzan la idea de la dependencia, de la carencia de libertad, de la decadencia. Si te buscas a ti mismo a través de estos mecanismos, al final lo que haces es generar una dinámica de la dependencia, volver a la servidumbre. Pinocho llega a esa isla porque quiere encajar
Y encajar, diría Ortega, es siempre la tentación de todo el mundo. Todo el mundo quiere dejar de ser individuo para diluirse en el grupo, en cualquier grupo. Todo el mundo quiere sentirse parte de algo. Somos animales gregarios y nuestra forma más común de vida es la tribal. Hemos nacido para vivir en una tribu. Ya lo dice Aristóteles, la ciudad precede al individuo. Pero si dejamos que eso nos domine hasta el punto de traicionarnos, acabamos convertidos en burros, como en la película. Y completamente heterónomos. Tampoco la imagen del burro es aleatoria, pero ya hablaremos del burro otro día. Para salir de la situación en la que se ha metido, Pinocho tiene que abandonar la isla y enfrentarse al mar. Hay una imagen, es una imagen bíblica y muy freudiana. Para salir de la dinámica de servidumbre en la que ha entrado Pinocho y recuperar su libertad, tiene que buscar al padre y atravesar el mar. No sé si lo sabéis, pero en la mitología bíblica, y Colli bebe mucho de la mitología bíblica aquí, el mar representa el mal. Tienes que enfrentar tu mal, hacer frente a todo lo oscuro que hay en ti para hacerte completamente libre. Si lo ocultas, si lo dejas de lado, si lo escondes, siempre serás siervo de esa parte de tu alma, de tu espíritu, de tu mente. Pinocho debe hacer frente y plantar cara al mal que hay en sí mismo. Debe atravesarlo, debe redimirlo en cierto sentido, porque solo quien afronta lo peor de sí mismo puede salir fortalecido. Perdón. Y la historia pues se cierra felizmente. Él encuentra al padre, a Gepetto, que se lo ha comido un animal. Tampoco esto es casual, ¿vale? También a Jonás, un profeta, se lo traga una ballena. Y se refuerza el mensaje arquetípico. Quien la sigue, la consigue. Pero no es fácil. Y a lo largo del camino hay muchas veces la tentación de quedarte quieto, de pararte ahí. Este es el camino arquetípico de esta asignatura. Todos, o hay un esfuerzo enorme por convertirnos en marionetas. Marionetas de la política, marionetas del consumo, marionetas de la religión, marionetas de la X, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo es no conformarse con ser una marioneta, buscar ser personas de verdad con espíritu de niño, de niña, es decir, personas que son capaces de mirar al mundo con una mirada nueva y abrirse a la totalidad de las posibilidades que ofrece. Esta asignatura es un instrumento para hacer eso. ¿Dudas, cuestiones, comentarios, problemas, adhesiones, disidencias? Prepárense, va a ser un viaje apasionante. Voy a aprovechar para cortar la grabación. Venga,